vamos a charlar aquí en la mañana. Presten atención porque hace unos cuantos días, no tantos en realidad, Ivonne Guevara, del prestigioso programa de streaming Alto Día, estuvo publicando una nota muy interesante relacionada con el viejo cementerio que estaba en la zona de la Plaza Moreno. En la zona, dije. Ahora nuestro entrevistado me corregirá lo que haga falta. Viejo cementerio que luego fue reemplazado por el actual cementerio. Hay una nota interesante que muchos sabían, por ahí los jóvenes no tanto, respecto a ese lugar, que era el lugar donde se enterraban a los difuntos. Estamos aquí en el piso con el arqueólogo y antropólogo Julio Merlo, para charlar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Julio ya es un profesional destacado de su profesión, pero además, amigo aquí del ECO, porque lo hemos entrevistado de los distintos medios varias veces. Inclusive, yo lo he escuchado agregar a este lugar, digamos, donde hacía referencia Ivonne, del viejo cementerio, que podría inclusive hasta estar enterrado el legendario Tata Dios. Vos empezás por donde quieras, Julio. Bien. Bien, primero, obviamente el cementerio estuvo en esa zona y el cementerio surge con el Fuerte Independencia. Obviamente una fortificación de ese tamaño, donde se instala una población, tiene que tener un cementerio, tiene que tener un lugar donde enterraban a sus muertos. Correcto. Y más teniendo un concepto europeo, ¿no? A ver. Esto a lo que me lleva, y lo que me llevó el hecho de estar ubicado el cementerio ahí y tener evidencia... Perdón, dijiste concepto europeo. El concepto europeo es el cementerio como lo conocemos hoy. Exactamente. Diferente a lo de los pueblos originarios. Sí. ¿Qué hacían con los muertos los pueblos originarios? Los pueblos originarios normalmente enterraban a sus muertos en los lugares donde vivían. Ah, mirá. Es decir, ellos como continuaba la vida bajo tierra, ¿no? Ajá. Es decir, sus muertos estaban en el lugar que ellos se asentaban. Como si fuera en el patio de la casa, una cosa así. Claro, de hecho construían y vivían arriba de los cementerios. Mirá. En el caso de los europeos, no. En el caso de los europeos es la estructura que tenemos nosotros ahora. Normalmente los cementerios se ponen en lugares más alejados y normalmente en la parte de atrás, ¿no? Sobre todo en las construcciones, en esta época de construcción de fuertes, como fue la Independencia y después en 1828 el Blanca Grande, la estructura era en el centro de la comandancia, atrás el hospital y más atrás el cementerio. Si vos ibas al hospital... Repetí, esa estructura, que está bueno entenderlo. Exacto. Normalmente era el espacio donde estaba ubicado el fuerte, que normalmente estaba limitado por fosas, era en el centro de la comandancia, a los costados las viviendas, atrás el hospital y más atrás el cementerio. Para que pasaran directo, digamos. Claro, tenía dos opciones, ibas al hospital o venías para adelante o te ibas para atrás. Te entiendo. ¿No? Bueno, eso a mí me permitió definir la nueva o la distinta ubicación del Fuerte Independencia. Julio Merlo, antropólogo y arqueólogo, considera que el Fuerte Independencia no estaba ubicado donde creemos todos que estaba ubicado. De hecho, hay placas que señalan extremos de ese Fuerte Independencia. Y Julio no está de acuerdo con eso. No. ¿Por qué? Porque claro, uno de los puntos fue el cementerio ubicado siempre en la parte trasera. Y si uno ubica el cementerio en la parte trasera, daría lo que es la Plaza Moreno y el pedemonte del parque. Pero la parte trasera de la ubicación que vos considerás. Exacto. Porque se me ocurre que si hablo de la ubicación que todos creemos que estuvo, ¿ese cementerio habría quedado al costado? Hubiera quedado al costado, exactamente. ¿Por qué? Porque se decía que la entrada al fuerte era la iglesia del centro. Uh-huh. ¿No? La iglesia... donde hoy está la iglesia la plaza, Santísimo. Claro. Esa, la iglesia Santísima. Esa según la concepción tradicional. Para mí no era la entrada de la iglesia danesa. O sea, en la esquina de la iglesia danesa. Que esa era la entrada principal, como viniendo de Buenos Aires o saliendo para Buenos Aires. Exactamente. De hecho apuntaba a Buenos Aires. Apuntaba a lo que era al río Salado, porque era el lugar donde venían las carretas, donde estaba la comunicación y donde si había algún problema, si la gente se tenía que ir o había algún malón, la gente se tenía que ir, se iban a Buenos Aires, camino recto a Buenos Aires, ¿no? No se escondían en túneles, no había túneles, venía un malón, de hecho pasó un anuncio de malón que no sucedió, la gente abandonó todo
y se iba para Buenos Aires. Viste, Beto, que ya había como alertas, pero por otras cosas, porque hablábamos de los alertas meteorológicos que a veces no se cumplen, y ahí también hubo una alerta de Malón y no se concretó. No se concretó. Es más, vino la Guardia de Azul, eso lo dice Full, está escrito por Full. Vino la Guardia de Azul y dice que fue peor la Guardia que el Malón. O sea, que se robaron todo. Mirá, ya en aquella época andaban... Y Mirá sí, vos. Y sí, de las condiciones eran muy similares. O sea, que si el fuerte hubiera estado donde se dice tradicionalmente que estuvo, la puerta que se orientaba, ¿hacia dónde orientaba? Pero la iglesia está... Sí, yo bueno, ya acá adentro me pierdo un poco, pero... También. La iglesia está acá. Exacto. O sea, y allá que tenemos azul. Azul, sí. Azul Olavarría. ¿No Claro, sería azul. coherente, decís vos, que salieran para aquel lado en lugar de salir para el lado de Buenos Aires? Salían para Buenos Aires. De hecho, en ese Malón la gente, cuando se va del fuerte, se va para Buenos Aires, ¿no? La comunicación era Buenos Aires, ¿no? Azul era, tengamos en cuenta que Azul es posterior a la independencia, claro, ¿no? Entonces, la estructura en sí estaba hecha apuntando a Buenos Aires. O sea, se puede presuponer que había más pueblos originarios hacia Azul que hacia Buenos Aires. Sí, estaban ahí, sobre todo estaban asentados los catrieleros, la zona de Olavarría era la zona de Azul, ¿no? Claro, históricamente se lo conocía como zona de Azul, pero eso Olavarría. Estaban asentados los catrieleros, había distintos grupos indígenas, había una rastrillada importante que sigue estando, que es la actual Ruta 60, y que bueno, eso era un punto de que ahí podría haber venido algún malón o algún conflicto, ¿no? Entiendo. No quiero demonizar a los malones porque no fueron tantos ni tampoco todos tuvieron la misma lógica. Entiendo. ¿No? Estamos hablando con Julio Merlo, antropólogo, arqueólogo, y bueno, nos está contando sobre esta nueva teoría que él tiene, no sé si es teoría o hipótesis. Sí, hipótesis que, bueno, obviamente que uno para establecer una hipótesis, que es una hipótesis, un intento de respuesta, bueno, trata de establecer pruebas para decir, bueno, esto considero que es así por tales y tales pruebas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que, uno de los puntos fue el cementerio, el otro fue la estructura, las partes más altas del centro de Tandil, que es la esquina del Firpo, por ejemplo, ¿no? Donde estaba el bar Firpo. Sí. Bueno, esa es la esquina más alta del centro de Tandil. Ajá. Y normalmente todos estos fuertes, y en todos los que hemos trabajado en la provincia de Buenos Aires, están instalados en sectores altos y cerca a cursos de agua. Pero tienen que ser lugares altos. De hecho, hay, nombro solamente uno, el Fortín del Partido, que está en Olavarría. Está la cota de altura más alta del lugar del arroyo El Perdido, ¿no? Que es la naciente del Tapalqué. Correcto. Y cerca del agua, siempre cerca del agua porque era el recurso fundamental. No en el cerro porque no había agua. De hecho, el agua ahí sube por bombas. En ese momento no había agua. O sea que es más, ahí pasaba el arroyo por zona del Club Independiente. Exacto, ahora. Claro, que está entubado. Que, bueno, obviamente está entubado. Cuando vino Martín Rodríguez todavía no había pasado Sanatelli. Entonces, claro, no estaba entubado. No había nada entubado, no había muchas cosas. Entonces, ese sería el cauce de agua, digamos, más cercano al fuerte. Más cercano al fuerte. Que posiblemente hayan tenido alguna derivación para poder traer agua hasta las fosas del fuerte, como para tener agua cerca o irla a buscar, ¿no? Bien. Julio Merlo plantea que el Fuerte Independencia no estaba ubicado en la posición que tradicionalmente nosotros conocemos, sino que la puerta que tendría que dar hacia Buenos Aires, en la esquina de la iglesia danesa. De hecho, hay un cartel ahí. Exacto. Que ustedes han colocado y que se puede leer parte de esa historia. Tiene el QR, que ahí se puede ver todo el análisis que se hizo. Y el camino que se encontró bajo tierra, que no coincide con la iglesia, es un camino que ha sido anterior, y que tiene posiblemente que ver con el fuerte. Todos los materiales que se han encontrado en relación al Fuerte Independencia en ese sector. Correcto. Sí. El tema, pues nos fuimos del cementerio al fuerte. Iba a ir eso, digamos, de la puerta del fuerte, que sería ahí donde está la iglesia danesa. Ahí sí, digamos, si mirásemos, si lo ubicásemos de esa manera, veríamos que la parte trasera del fuerte daría a lo que hoy es la Plaza Moreno y el pedemonte del parque. O Cerro el Águila, como se lo conocía en ese momento. Ah, no lo sabía, claro, eso. Sí, era Cerro el Águila. Después se le puso Parque Independencia. A ver, cuando se hizo la Plaza Moreno, cuando se hace el nuevo cementerio, se trasladan los cuerpos. Sí, de hecho, yo tengo una memoria oral de parte de mi abuela, porque que mi abuelo trabajó desarmando ese cementerio. Lo que pasa es que yo a mi abuelo no lo conocí,
murió 2 años antes que yo naciera, y eso me lo contaba mi abuela. Correcto. ¿No? Pero obviamente que en esto de desenterrar y trasladar todo al nuevo cementerio, tengamos en cuenta que muchas de estas sepulturas, estas tumbas, no tenían demarcación por los años. Claro. Y no es que levantaron todo, algo puede haber quedado. De hecho, sí, ha quedado algo, ¿no? Ese cementerio de la Plaza Moreno se extendía entonces, digamos, a lo que sería la plaza que está al lado de la Diagonal, Exactamente. Donde está, creo que hay un león, Sí, se extiende por ese sector. Y tengamos en cuenta que los cementerios también, otro punto importante, se ponen en sectores altos, ¿no? Porque sí, en claro, sectores bajos no se ponen. En este caso, ahí en esa zona era una zona alta, pero es muy probable que cuando hicieron la Plaza Moreno hayan bajado del terreno. Otro punto importante a tener en cuenta, y esto es lo que dice la nota, que está bien. Lo que dice la nota de Ivonne, sí. Sí, que dice, bueno, obviamente, que nadie va a construir sobre un cementerio. Y es cierto. Por eso la plaza. Por eso la plaza. No tiene sentido una plaza al lado de un parque. Si lo ubicamos como espacio verde, entiendo, no tiene sentido, porque normalmente las plazas, ¿por qué se hacen? Para tener un espacio verde para los en edificios medio de y demás. Pero acá tenés la plaza y al lado del parque. Y tengo el dato también de un señor que le dicen Curita, que es Arlego de apellido. Es el papá de Marcelo Arlego, que ha estado acá. Sí, claro. Y él me decía que muchos años esa plaza estuvo cerrada porque era como la entrada a algún antiguo cementerio. Cuando él era chico se hablaba de eso. También me contó la anécdota de que un circo se quiere instalar en el lugar, un circo brasilero, y los que cavaban para poner las estacas, le hicieron paro al dueño del circo porque estaban encontrando restos humanos. Y no iban a hacer un circo arriba de un cementerio. Claro, y había además otra cultura en aquel momento. Más respeto. Más claro, respeto. sí. Más respeto, otra concepción. Y hay algunas cuestiones también, no sé, de creencias sobrenaturales, me imagino, ¿no? Exacto, inclusive de miedos, de cuestión de respeto. Sí. Vuelvo a insistir, los pueblos originarios se asentaban en el lugar y tenían esa relación directa con Correcto. sus... Acá dice un oyente, dice, hay un listado de las personas que fueron enterradas en el cementerio de la Diagonal Moreno. Mirá, si tenés algún dato de dónde está eso, creo que a Julio le interesaría mucho. Sí, me interesaría. Le interesaría mucho. Si tenés dato de dónde está, muy interesante el programa. Saludos al antropólogo. No deja de sorprendernos, dice otro mensaje. Para Julio Merlo, que está hablando con nosotros. Ahora, ¿por qué decimos o por qué una de tus hipótesis es que el Tata Dios podría estar enterrado aún ahí y enterrado de pie? Bien, vamos por partes. Vamos por parte. Primero, estamos hablando justamente de... Exacto. Cuando entierran, el cementerio empezó a funcionar cuando funcionó el fuerte. Correcto. ¿Sí? O sea que es antes de la fecha que en la nota sale, es de 1823. ¿Sí? Supongamos que no se haya muerto nadie en 1823, pero... 1, 2 años, 3 años, 4. Alguien lamentablemente se tenía que morir, no es imposible. Y después, por todo lo que perduró y demás, tiene que haber sido previo, o sea, desde el principio del siglo XIX. Correcto. No de mediado del siglo XIX, como dice la nota. Correcto. No, para mí forma de ver, y tiene lógica. Por otro lado, y siendo lo del Tata Dios, hay un punto importante a tener en cuenta. En la masacre de Tata Dios, que fue en 1872, el 1 de enero, entierran, matan a la familia Chapar, y la familia Chapar es enterrada en el actual cementerio municipal. Por lo menos hay una gran bóveda ahí. Hay una gran bóveda y fueron enterrados ahí, salvo que ahí viene la gran duda, que lo hayan trasladado. Que hayan estado en el viejo cementerio y que luego lo hayan trasladado al nuevo, como a tantos cuerpos. Exacto. Tata Dios lo matan 5 días después. Muere el 5 de enero. Misteriosamente en el calabozo. En el calabozo por 2 tiros de tercerola, ¿no? ¿De qué? Tiros de tercerola se le llamaba a la forma, el tipo de disparo que usaban en el momento, que era como una perdigonada de municiones, que son 2 tiros. Uno que le pega en la cadera, que no lo mata, lo hiere mal, y la otra que le pega en el pecho, que ese sí lo mata, ¿no? Sigo con ese punto que es importante. Por un lado, los Chapar están en el cementerio nuevo, y por el otro, Tata Dios en el cementerio viejo. Pero se mueren primero los Chapar.
5 días después, Tata Dios. O sea que en un momento estuvieron funcionando los dos cementerios al mismo tiempo. Con un detalle, y esto lo digo así crudamente, los de poder económico importante, o sea, los ricos, iban al cementerio nuevo. Y los que eran de bajo poder adquisitivo iban al cementerio viejo. Y es muy probable que este cementerio se haya seguido usando. Pero para aquellas personas, vagabundos, aquellos que, gente humilde que no tenía recursos, los enterraban en el cementerio viejo. En un momento, obviamente, cuando empieza a crecer, que eso no tengo el dato preciso, la población, el centro, obviamente que el cementerio se abandona, ¿no? Y ahí, claro, porque las viviendas van como abrazando el viejo cementerio. Claro, exacto. Y ahí tienen que, retirar y bueno, cuando hacen la Plaza Moreno, ahí viene esto que es la memoria oral que tengo de mi abuelo, que trabaja levantando, sacando las viejas tumbas del cementerio. Bien. Pero no sacaron todos. Obviamente que algunas quedaron, y eso podemos dar fe, porque en trabajos, normalmente nosotros en arqueología, cuando empezamos a trabajar, hacemos unos sondeos que son más expeditivos, ¿no? Son más de testeo para ver qué estamos encontrando abajo y si estamos dando con algún lugar arqueológico. Bien. En un testeo que hicimos ahí, dimos con un cráneo humano. ¿Con qué? Un cráneo humano. ¿De qué zona me estás hablando? ¿De la Plaza Moreno o cerca de ahí? Cerca de ahí de la Plaza Moreno, cerquita ahí, digamos lo que es el pedemonte del parque, ¿no? Entiendo. Sí, entiendo. Y es un detalle importante y que en realidad para dar una respuesta concreta habría que excavarlo como el segundo paso, que es ya excavar con cucharín y pincel, armando cuadrículas y demás, con más detalle. Ahí podríamos estar dando respuesta si los restos que estamos encontrando son de Tata Dios o no. Y ahí viene también por qué estudiar, y de hecho lo hicimos, leer el documento, el parte que dan 2 médicos cuando lo matan a Tata Dios, de dónde estaban los disparos. ¿Por qué? Porque si son tiros de tercerola, uno le dio en el pecho y otro le dio en la cadera, o al revés, en la cadera y después en el pecho, los huesos, sí, los huesos que estamos encontrando tienen que tener evidencias de marcas. Claro, sería, ¿no?, fácil, digamos, identificar si hay una persona fallecida, los huesos de esa persona, con marcas de esos disparos. De disparo, exactamente. ¿Qué pasa? Estos esqueletos, obviamente que en nuestros suelos son muy ácidos y la alcalinidad del suelo hace que los huesos se destruyan. Ajá. Entonces, los huesos que aparecen ahí son muy, muy frágiles. Entiendo. Si los uno que encontraron ustedes, por ejemplo. Sí. Si uno los quisiera sacar a simple... excavando el sedimento y demás, sí, como se haría tradicionalmente, se deshacen, se destruye. Entonces hay que hacer todo un trabajo de consolidación del sedimento que estás excavando y de lo que estás encontrando. Correcto. En el lugar. Eso es un producto especial que tiene su costo, pero te permite recuperar los huesos enteros, y ahí después recién en el análisis, quizás en el laboratorio, que es donde tenemos la mayoría de los resultados, ahí podés ver si pueden ser del Tata Dios o no. La última, suponiendo que estuviera el Tata Dios ahí enterrado, ¿por qué se dice que podría estar enterrado de pie, en lugar de acostado, como las personas habitualmente que conocemos, sí, en un ataúd o lo que sea, acostado? ¿Por qué podría estar de pie enterrado Tata Dios? Supuestamente se dice para que no descanse nunca más en paz, la tradición. Por lo que supuestamente había hecho. La pregunta mía es, ¿enterrar a una persona parada es complejo? Porque vos tenés que excavar profundo, muy profundo, mínimo más de 2 metros. Y sí. Y ponerlo en un hueco que no es fácil hacerlo. La lógica simple, si uno lo entierra acostado, es más fácil, claro, y excava menos y todo. Pero bueno, eso no lo puedo confirmar, ni hasta no tener una evidencia más clara, no podemos decir si son los restos del Tata Dios y cómo fue enterrado. Hay un dato de Hugo Nario en el libro de él, que cuando habla de la masacre de Tata Dios, que dice que en una casa ahí de la Plaza, enfrente a la Plaza Moreno, un albañil encontró un esqueleto humano que estaba en posición medio elevada y que sospechaba que son los restos de Tata Dios. Pero él no lo vio y no están, la evidencia no está, no hay fotos, no hay nada, y supuestamente eso se lo llevó la Policía Federal porque no sabían de qué era y demás. Si realmente tuviéramos la foto, hubieran podido sacar foto, ahí tenemos un dato muy importante. Claro. Pero hoy por hoy no tenemos nada. Yo simplemente lo único que puedo decir es que sí hay restos humanos, pero no puedo decir si son de Tata Dios o no.
El hecho de haber encontrado el cráneo y analizando, no lo hago yo, lo hace un especialista en restos humanos, el desgaste, porque aparecen 2 molares, el desgaste molar y la característica del hueso coincidiría un poco con la edad que tenía Tata Dios cuando lo matan. Qué bárbaro. Es el único dato que tengo que puedo decir, bueno, sí, coincide con lo de Tata Dios. Después me gustaría tener la evidencia si tiene las marcas de las balas o de los perdigones, sí. Ahí puedo confirmarlo. Julio, muy interesante como siempre. Te agradecemos un montón que te hayas molestado. Bueno, a partir de esta nota que Ivonne de Alto Día hacía respecto al cementerio ahí de la Plaza Moreno, bueno, Julio nos contó que ese cementerio se extendía un poco más hacia el Pedemonte y que seguramente, según su hipótesis, sería la parte trasera del Fuerte Independencia. Exactamente. Gracias, Julio. Gracias. Un saludo a mis compañeros de secundaria. Saludes. ¿Qué nombres quieren? Sí, bueno, el grupo N+. N+. Sí, de la escuela normal. Bien. Así que un saludo a todos. Nos íbamos a juntar, pero bueno, se nos complicó un poco a todo y no nos vamos a juntar. Pero bueno, va a haber otra próxima reunión. El doctor Julio Merlo es un prestigioso académico que está en Olavarría, él es de Tandil, bueno, él estudió antropología, arqueología y cada tanto charlamos con él para que nos desasne sobre estos temas.